Septiembre de 2025 nos acercamos a el último trimestre del año y es un excelente momento para hacer una revisión y una comparativa de cómo vamos el presente año 2025 versus últimos 20 años de datos, para así poder entender qué tanto se ha movido el activo, ha subido, ha caído y sobre todo cómo se compara eso con el movimiento histórico que ha hecho. Entonces vamos a empezar entendiendo que en este gráfico que tienes en pantalla, cada línea representa la cotización anual para cada año durante los últimos 20 periodos, 20 años de datos. Es decir, por ejemplo, esta línea que sobresale acá en la parte alta es la cotización del año 2020. Estamos viendo el S&P 500 y cada una de estas líneas representa pues el movimiento anual. ¿Listo? Y la línea negra que, como te das cuenta, termina en septiembre es el presente año 2025 y aquí podemos ver cómo se ha movido. Recuerda que empezamos el año, prácticamente el primer trimestre, con un movimiento con caídas importantes, pero fíjate cómo este movimiento finalmente pues no rompe parte baja de cómo se suele mover. Aquí tú puedes ver con datos que normalmente el movimiento del S&P 500 se encuentra en este canal de aquí. ¿Sí ves? Podríamos claramente pues saber que este es el recorrido que suele hacer normalmente el activo. Entonces terminó recuperando e incluso se ubica ahora como el top 2, ¿verdad? Fíjate que solo le gana el 2020 a la cotización que llevamos hasta el momento, este 2025. Obviamente siendo mejor que prácticamente todos estos años que tenemos por acá. Solo el 2020 resultó ser más positivo hasta este momento. Nosotros no sabemos qué puede pasar ahora, ¿verdad? Pues esto puede venir y luego hacer este movimiento acá. Simplemente aquí lo que podemos hacer es entender y comparar cómo se ha movido desde que empezó el año, cómo se ha movido en comparación a esta data histórica que representan 20 años de movimiento. Y ahora lo que te voy a compartir es, quiero que te imagines que en vez de verlo así como líneas, cada línea representa un año, vamos a verlo como una sola línea, es decir, vamos a promediar todo esto de acá y a obtener una sola línea que representa el movimiento promedio que suele hacer a través del año el S&P 500. Entonces, acá lo que obtenemos es esto que tienes en pantalla. Si nosotros promediamos esos 20 años de movimiento anual, cómo se movió dentro del año, cómo evolucionó, obtenemos esta línea, ¿ok? Y si nosotros comparamos este promedio anual de movimiento con el presente año 2025, tenemos esto de acá. Podemos ver que esto de aquí pues no fue del todo direccional, pero de momento pues este gran periodo dentro del año se ha respetado bien y yo te quiero recordar que aquí tenemos nosotros el último trimestre del año, ¿ok? Empezando en octubre. Octubre, noviembre y diciembre, que si te fijas, esto pues históricamente en promedio suele ser un periodo alcista, el Q4, ¿ok? El Q4. Por acá también se suele hablar de el Santa Rally en diciembre más que nada, pero en general esta época del año, prácticamente el último trimestre, la última parte, pues si te fijas en promedio históricamente es positivo y aquí lo puedes comparar a cómo se ha movido de momento el presente año 2025. Puedes ver acá nuevamente tienes en pantalla presente año 2025 versus los últimos 20 años en el S&P 500. Recuerda que yo toda esta información la tengo para una gran cantidad de activos. Por ejemplo, aquí tienes en pantalla los tres principales índices americanos. Lo podemos ver no solo de manera anual, sino también mensual, también de manera semanal y de manera diaria e intradiaria. Aquí puedes ver ahora esa comparación para el Nasdaq. Aquí está, aquí se ve un poco diferente, por supuesto, lo que teníamos en S&P 500.
Nuevamente línea negra, presente año 2025, igual logrando superar a este clúster de movimientos que tenemos acá, ubicándonos, fíjense, en parte alta, pero sigue siendo 2020 pues uno de los, bueno, el año que pues representa un gran movimiento alcista, el año que es top 1 en movimiento alcista. Entonces, eso tenemos respecto al Nasdaq. En el Nasdaq, el activo pues tiene un movimiento promedio más marcado, ese sesgo alcista acá, pero de todas maneras se puede ver aquí ese Q4 alcista también en el Nasdaq. Y recuerda que S&P 500, Nasdaq y también el Dow Jones son activos correlacionados, así que son gráficos pues muy similares. ¿Para qué me sirve este gráfico a mí? Para poder ver cómo se mueve normalmente a través del año, para poder comparar el presente año con el histórico, para poder ver en qué fase estamos, como esto que te expliqué aquí, o sea, entender. Yo tengo un video analizando cuando estaba cayendo el mercado así, de esta manera, y explicaba que pues sigue estando dentro del recorrido este promedio que suele hacer. Entonces o sea, se entiende, ¿verdad? Es diferente si nosotros tenemos como esta línea, ¿verdad? Como el 2020, que se sale por completo de lo que suele hacer. O venir, por ejemplo, y que esto se caiga de esta manera, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que el comportamiento normal pues suele aglomerarse en cierto sector y eso es lo que buscamos entender de manera anual con este gráfico. Espero que este análisis anual de cómo vamos en índices americanos te haya servido. Recuerda que mi aplicación te da acceso a más de 120 activos con esta data en cualquier resolución, una aplicación cuantitativa que te permite entender de forma numérica, clara, real y objetiva el mercado. Revisa el link en la descripción si quieres acceder a mis proyectos y a mi formación completa. Nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy JGPM, creador de especulación estadísticas. Creador de especulación estadística. Esta fue mi aplicación eStudies. Así que nos vemos.